susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos de la averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va la amenaza. Ecos de la averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, y bienvenidos a esta nueva entrega del podcast. Hoy vamos a tener un programa difícil, ¿no? Porque si escuchasteis hace unas semanas en el Centinela del Misterio ese podcast tan interesante que hicimos sobre exorcismos, que os gustó, pues veréis que eran casos muy famosos, eso sí, internacionales, que inspiraron películas. Pero ¿qué pensaríais, queridos acólitos del Averno, si os digo que aquí mismo en España tenemos casos de exorcismo, no uno, ni dos, ni tres, hasta 13 exorcismos a una misma chica, que también han inspirado películas, ¿no? Como la de 13 exorcismos, por ejemplo. Sí, aquí en España. Pues hoy, queridos amigos, vamos a viajar a través de dos localidades de España para analizar dos casos que parecen muy similares, pero que en realidad son totalmente opuestos. Bueno, opuestos no, pero sí muy distintos. Tienen muchas diferencias, aunque sí que ambos, pues podríamos decir que tienen un final que no es el mejor que se podría esperar. Como veis, no vamos a hablar ni de leyendas urbanas ni de películas de terror, aunque las hayan inspirado. Vamos a hablar de algo que ocurrió de verdad. Y no hace mucho, porque uno de los casos, el primero que vamos a tratar, es en 2014. Y que además, como en el que hablamos en el Centinela, la propia Iglesia Católica reconoció oficialmente. El otro está un poco más alejado, en 1990. Suelen confundir uno con otro, ¿no? Algunos confunden este caso de Burgos, que vamos a ver primero, con el trágico crimen de Almansa del 90. Aquel en el que una madre, en un ritual casero y bajo los efectos de las drogas, acabó con la vida de su hija de 11 años, y del que, como os digo, también hablaremos en la segunda parte del programa. Pero este primero es distinto, porque este es el caso de una joven burgalesa a la que, según la versión oficial de su familia y según confirmó luego el arzobispado de Burgos, le practicaron hasta 13 exorcismos autorizados. El último gran caso documentado de este tipo en nuestro país. Y como os he dicho antes, también el que inspiró la película 13 exorcismos, y por desgracia el que terminó en tragedia. Y es que a veces, amigos, el mismo nombre, ¿no? Como puede ser exorcismo,
Yo diría que puede esconder realidades completamente distintas. Por ejemplo, en lo que vamos a tratar hoy, una de ellas ocurre bajo el amparo de una institución milenaria, como es la Iglesia, y el segundo ocurre en una casa cualquiera, sin ningún control, sin ninguna autoridad religiosa, y termina en sangre instantáneamente. Esta noche, con vosotros, vamos a mirar de frente a estos dos casos, sin mezclarlos, sin suavizarlos, y con los hechos reales que la documentación oficial nos permite reconstruir. Así que poneros cómodos, ajustad el volumen, atenuad las luces, porque sin más dilación, queridos amigos, comenzamos y arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Pero antes de nada, antes de entrar en la historia concreta, necesito que entendáis dónde estamos. Porque a día de hoy, queridos amigos, como ya sabréis, los que sois de aquí, porque nos escucha gente de muchos sitios, Latinoamérica, de otros países, ¿no? Pero bueno, la gente principal que escucha el podcast es de España. Sabéis que estamos en este país en pleno 2026 y que la Iglesia Católica mantiene exorcistas oficiales nombrados por los obispos, ¿no? Hay en España, si no me equivoco, alrededor de 15 en todo el país. Lo regula el Vaticano y el ritual, pues como todos conocemos, existe desde hace siglos y sigue practicándose. No es algo del pasado, quiero decir. Vamos, que no es algo que ocurre solo en películas americanas. Cuando una persona o una familia cree que alguien de esa familia o alguien está poseído por el demonio, cuando la medicina no suele dar respuestas rápidas o no comprende el caso, y normalmente cuando ese sufrimiento parece inexplicable, algunos pues recurren a lo que la fe ofrece desde hace 2000 años. Y digo esto porque, queridos acólitos del Averno, en 2014, en Burgos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque imaginaros a una adolescente que tiene 14, 15 años, ¿no? En el barrio de Gamonal, Burgos. Es una familia evidentemente profundamente religiosa, vinculada a un grupo llamado Milicia de Santa María. A partir del año 2012, según relató ella misma ante las autoridades, empezó a tener problemas. Anorexia, ansiedad severa, dejó de comer pues como para hacer penitencia. Se hacía también cortes en las muñecas a modo de flagelación. Los padres lo interpretaron como señales de que un demonio la engañaba y la motivaba a hacerse daño. Un seminarista, según las declaraciones posteriores, tuvo un sueño en el que la veía a la joven ahogada por una entidad maligna. Y esto fue, digamos, lo que terminó de convencer a esta familia tan aferrada a esta fe. La familia pensó que no era una enfermedad mental, que lo que le pasaba a la niña es que estaba siendo poseída y que había que actuar lo antes posible. Entre abril y junio de ese año, de 2014, la joven fue trasladada a Valladolid. Allí un párroco, legítimamente nombrado exorcista por su obispo, el padre Jesús Hernández Sahagún, entonces exorcista oficial de Castilla y León, realizó con ella hasta 13 sesiones. Según las alegaciones que luego se recogieron en la denuncia de familiares y en los medios que tuvieron acceso a estas declaraciones, la chica estaba inmovilizada, había crucifijos sobre su cabeza, se la insultaba y se la golpeaba incluso cuando estaba desmayada, se la obligaba a beber agua con sal exorcizada, se la sometía, digamos que a situaciones bastante vejatorias. Ella misma declaró que tenía un demonio dentro. Los padres, según la nota oficial del arzobispado, creían que al final de las sesiones su hija estaba sanada. Pero por desgracia, queridos acólitos del Averno, la realidad fue muy distinta. En diciembre del 2014 el caso estalló. La joven intentó suicidarse. Terminó en silla de ruedas.
familiares, que en este caso los tíos, presentaron una querella ante la comisaría de Burgos por lesiones, secuelas, malos tratos físicos y psíquicos y coacciones e inducción al suicidio. El juzgado de instrucción número 2 de Burgos abrió una investigación. Este mismo mes también el arzobispado de Burgos emitió una nota oficial. Cito, queridos amigos, textualmente las partes esenciales. El intento de suicidio de la joven no ha sido consecuencia de los exorcismos practicados, tal como parece deducirse de la información publicada. Según declaraciones de los padres de la joven recabadas por el arzobispado, la decisión de llevar a su hija a un exorcista de Valladolid fue bastante posterior a su intento de suicidio. Las sesiones concluyeron en junio de este año, con el convencimiento de sus padres de que estaba sanada. El arzobispado aclaraba que la diócesis no había tenido nada que ver en la decisión inicial, que los colaboradores actuaron a título personal y que el exorcista de Valladolid estaba legítimamente nombrado por su obispo. Reconocían, sin embargo, que los exorcismos se habían realizado. La causa judicial siguió su curso. En 2017, el juzgado decretó el sobreseimiento de la causa al no encontrar indicios razonables de criminalidad suficientes para los delitos imputados al exorcista y a los padres. Pero la historia, queridos acólitos del Averno, no termina ahí, porque esta joven, que en 2014 tendría alrededor de 16-17 años, falleció en 2019 a los 21-22. Un final trágico que muchos vinculan directamente con las secuelas de aquellos meses. Los problemas de salud mental previos, agravados por lo vivido durante estos exorcismos, y un sufrimiento que al final, como vemos, ninguna de las partes logró resolver. Y ahora, queridos amigos, quiero que os detengáis un momento, porque como vemos, esta no es una historia de demonios buenos o malos. Es una historia de sufrimiento humano. Una adolescente con anorexia, ansiedad y autolesiones. Y por otro lado, una familia desesperada que interpretó esos síntomas a través del lente de su fe profunda. Un exorcista que actuó dentro de lo que la Iglesia permite. Y también un arzobispado que confirmó los hechos, pero negó rotundamente una responsabilidad directa. Una investigación judicial que, como hemos visto, finalmente se archivó, y una muerte bastante prematura años después. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué os parece todo este capítulo? ¿Creéis que era posesión demoníaca? Como veis, la Iglesia lo trató como tal. ¿O creéis quizá que era una enfermedad mental grave que fue mal diagnosticada o mal abordada? Los informes médicos previos apuntaban, sin embargo, en esa dirección. Yo creo que a veces la frontera entre lo espiritual y lo psicológico es terriblemente fina, ¿no? Y cuando se cruza sin la debida prudencia, pues como vemos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y es que en España, por desgracia, tenemos uno de los sistemas de salud mental más saturados de toda Europa, ¿no? Las listas de esperas para psiquiatría infantil y juvenil son demasiado largas. Las familias angustiadas buscan respuestas donde las encuentran. A veces es en la ciencia y otras veces, como vemos, es en la fe. Incluso a veces en ambas o en ninguna. Pero es que este caso, queridos amigos, nos obliga a preguntarnos: ¿dónde termina la libertad religiosa y dónde empieza la protección de un menor? Y otra pregunta muy interesante sería: ¿cómo protegemos a quien sufre sin criminalizar la fe ni ignorar la ciencia? Dejo esas reflexiones y si os apetece comentarlas, como siempre, podéis dejar vuestro comentario en la sección de comentarios de iVoox de este mismo programa, que como ya sabéis, las leo y respondo a todas. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa.
Y ahora vamos a viajar a otro lugar y a otro tiempo. También cambiamos de cierta manera la naturaleza del suceso. Nos vamos a trasladar a Almansa, provincia de Albacete, y concretamente a la madrugada del 18 de septiembre de 1990. Estamos situados en la calle Valencia número 4, donde vive una familia. La madre se llama Rosa González Cito. En el pueblo la conocen como Rosa la curandera. Tiene una amplia fama de sanadora, de persona que conoce las hierbas, que hace limpias y que resuelve problemas que los médicos pues no siempre pueden explicar. Su marido, Jesús, incluso ha dejado su trabajo para ayudarla en este negocio que, según varias personas del entorno, pues le iba bastante bien. Esta familia tiene una hija de 11 años. Ella se llama Rosa María González, a la que todos llaman Rosita. En aquella época, Almansa y sus alrededores vivían una fuerte oleada de superstición y creencias esotéricas. Había curanderas, videntes, grupos que practicaban espiritismo y digamos que un ambiente en el que lo sobrenatural pues formaba parte de alguna manera de la vida cotidiana de muchas de estas familias. Rosa, la madre, no solo ejercía como curandera. Según testimonios posteriores, también iniciaba a otras mujeres en esas prácticas. Una de ellas era María Ángeles Rodríguez Espinilla, una vecina de 27 años que sentía una admiración casi obsesiva por Rosa. Con el tiempo esa relación podemos decir que se volvió más íntima, ¿no? María Ángeles empezó incluso a descuidar a su propio marido y a sus 2 hijos pequeños. En los días previos al 18 de septiembre, ese fatídico momento, el ambiente en la casa digamos que se fue enrareciendo. Se consumían pociones preparadas con beleño, que como sabemos el beleño es una planta que es tóxica de por sí, pero que además tiene efectos alucinógenos potentes. Se realizaban rituales extraños. Se hablaba de posesiones, de demonios y de espadas del mal. Y entonces fue cuando la madre llegó a una conclusión terrible. Su hija Rosita, de tan solo 11 años, estaba poseída por el demonio e incluso estaba embarazada del mismísimo Satán. Y ahora quiero que imaginéis la escena, queridos acólitos del Averno. Es de madrugada. La casa está cerrada por dentro y en ella varias mujeres, como la madre, la tía de la niña y algunas vecinas, un par de ellas al menos, están en un estado alterado por las sustancias que han ingerido, pero creen con total convicción que dentro del cuerpo de esa niña de 11 años hay un demonio. Creen que hay que sacarlo a toda costa y creen que hay que extraer el feto del diablo que lleva en su vientre. Entran en la habitación donde duerme Rosita. La despiertan, la sujetan y la desnudan. La niña, aterrorizada, suplica: «Mamá, para ya, por favor». Lo que ocurre a continuación es de una violencia extrema. Utilizando un palo primero y después las manos, las mujeres realizan una evisceración sobre la menor. Les traen vísceras por la vagina. La niña, evidentemente, después de estos graves daños, muere desangrada por shock hipovolémico y neurológico. El padre de la niña fue encerrado en otra habitación durante el ritual. Cuando el hombre intentó intervenir, también fue agredido e inmovilizado. Cuando la Guardia Civil llega a la casa horas después, se encuentran con una escena totalmente dantesca. Y este no fue un exorcismo de la iglesia. Aquí, como vemos, no hubo ningún sacerdote autorizado. No hubo ningún ritual canónico. Fue un acto de violencia extrema cometido por personas que, según los informes psiquiátricos posteriores, se encontraban en un estado psicótico agudo. En el juicio, que se celebró en enero de 1992 en la Audiencia Provincial de Albacete,
quedó probado que Rosita murió de esta forma tan brutal y por las secuelas causadas por estas mujeres que hicieron tal ritual. Sin embargo, ellas, las mujeres implicadas, la madre, la tía y al menos 2 vecinas, fueron declaradas inimputables por enajenación mental completa. De hecho, es que ni pisaron la cárcel. Fueron internadas en centros psiquiátricos durante periodos variables, en algunos casos hasta varios años, pero después puestas en libertad. Como podéis imaginar, queridos acólitos del Averno, el caso generó una enorme indignación en la provincia y en toda España. Muchas personas consideraron que la justicia no había sido justa con la memoria de una niña de tan solo 11 años asesinada de aquella manera tan brutal. Rosita, pues era una niña, tenía solo 11 años, solo 11. Creía que su madre la quería y murió gritando: «Mamá, por favor, para allá». Este es el caso de Almansa, un ritual casero que viene de una creencia totalmente descontrolada. Una niña que muere de una forma espantosa y aberrante. Y un final judicial que todavía a día de hoy se puede decir que genera debate y dolor. Y ahora que ya conocemos los 2 casos con sus hechos reales, sin ninguna invención ni adorno, podemos mirarlos y analizarlos juntos sin mezclarlos. Y yo creo que aquí, queridos amigos, hay algunas diferencias que son esenciales. Por ejemplo, el caso de Burgos del 2014, que yo diría que esta es la principal, fue un exorcismo oficial, ¿no?, que fue realizado por un exorcista nombrado por su obispo dentro del marco, aunque controvertido, de la Iglesia Católica. Hubo denuncia, hubo investigación judicial y reconocimiento público por parte del arzobispado. En Almansa, en 1990, sin embargo, fue un ritual completamente casero, sin ningún tipo de autorización eclesiástica, realizado por personas sin ningún tipo de formación religiosa oficial en exorcismos, que además estaban bajo los efectos de sustancias tóxicas y alucinatorias, y en un estado de delirio colectivo, y terminó, como hemos visto, en el asesinato cruel de una niña de tan solo 11 años. En uno hubo un intento, aunque fallido y muy cuestionable, podríamos decir, de manejar un supuesto caso de posesión dentro de un marco institucional. En el otro, como vemos, no hubo ningún marco, solo violencia extrema justificada por una creencia. Ambos casos, sin embargo, me parece a mí, personalmente, queridos amigos, que comparten algo profundo, y no es otra cosa que el sufrimiento de personas, especialmente menores, cuando su dolor psíquico es interpretado exclusivamente como una obra del demonio, sin una evaluación seria y rigurosa de su salud mental. En Burgos existía un diagnóstico previo de anorexia y ansiedad. En Almansa, las adultas implicadas sufrieron un brote psicótico grave. En ambos casos, eso sí, la interpretación religiosa del sufrimiento terminó causando más daño todavía, ¿no? Entonces, yo os pregunto, queridos acólitos del Averno, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo una creencia profunda deja de ser acompañamiento espiritual y se convierte en algo peligroso? O lo que yo diría más importante, ¿quién protege a la persona más vulnerable cuando la familia está convencida de que el demonio lo explica todo? Estos 2 casos reales, tan distintos en su forma, pero tan cercanos en su fondo, nos obligan a hacernos estas preguntas sin anestesia. ¿Qué opináis vosotros? Como en la anterior sección, os animo a que dejéis vuestra opinión y comentarios de ambos casos, o del que os apetezca más, o decidme simplemente si habéis conocido otro caso similar en el apartado de comentarios del capítulo en cuestión en iVoox, que pues los leeré y responderé como os dije anteriormente. Y hasta aquí, queridos amigos, el podcast de hoy.
hemos visto dos casos de dos niñas que sufrieron, dos formas de entender el exorcismo y sin embargo un mismo resultado, ¿no? Un mismo resultado final que es la tragedia. Como ya sabéis, si queréis compartir alguna vivencia o experiencia que no podáis explicar y hayáis vivido o conocéis a alguien que lo haya hecho, podéis compartirla con nosotros enviando un correo electrónico, ya sea con vuestro texto contándonos la historia o con un audio, a la dirección de correo electrónico testimonios@ecosdelaverno.com. También, como siempre, agradeceros por estar ahí, Acólitos del Averno. Sobre todo también por estar escuchando el podcast hasta el final. Y recordad que a veces la mayor forma de proteger a quienes amamos es no tener miedo a buscar la ayuda adecuada. Que tengáis una excelente semana, amigos. Y como siempre os digo, estad en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos, como siempre, la próxima semana. Aquí, en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Thank you.